Puede sentarse, tome su Biblia y vamos a buscar en el capítulo número 9 del libro de Jeremías. Ya el Señor, Dios siempre está hablando y específicamente le habla a sus hijos. Pero a veces no oímos la voz de Dios, o si la oímos, no la atendemos. Israel fue un pueblo que el Señor constantemente le estaba hablando, y ese hablar era para beneficio de ellos. Pero a raíz de que Israel, y esto es muy delicado, hermano, porque tenemos amigos, tenemos familia, tenemos personas conocidas, tenemos vecinos, y a veces es un poquito delicado como emparentar con ellos. Hoy diríamos como socializar, ¿verdad? Pero Dios no nos llamó a socializar, sino que nos llamó a glorificar su santo nombre. Y entonces el Señor le habló muchas veces al pueblo de Israel, una y otra vez hablándole, porque puede ser que a veces a nosotros, hermanos, las cosas no nos están yendo bien en el hogar, en el trabajo, en los estudios y aún aquí mismo. Puede haber batalla, puede haber lucha, pero todo esto muchas veces tenemos que no le echemos la culpa a la gente. No, algo debemos de tener nosotros, hermanos, como para caerle mal. Yo no creo que le caigamos tan mal a la gente por ser tan espirituales, ¿verdad? Algo debemos de tener, que debemos de entregar. A veces el orgullo, a veces la soberbia, la podemos esconder, pero la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Él nos conoce perfectamente. Entonces, en el libro de Jeremías, capítulo 9, viene y el Señor, hermano, hay un subtítulo ahí que no mucho me gusta, porque Dios no tiene necesidad de amenazar. Yo diría exhortación sobre algo que puede venir o que va a venir a nuestra vida. Y entonces el Señor acá, a través del profeta Jeremías, le quiere señalar que hay un peligro, que hay una amenaza contra ellos, contra el pueblo de Dios, de ruina y de destrucción. Porque Dios es un Dios que siempre, antes de que ocurran las cosas, nos las hace saber. Y entonces resulta que el pueblo de Israel se había corrompido durante tantos años. La mezcla, la fraternidad con personas que no tenían que ser tan fraternales, lo llevó a Israel, hermano, a olvidar las sanas costumbres que Dios les había enseñado a través de la ley. Y entonces ellos empezaron a tener las costumbres, a socializar con pueblos paganos, y poco a poco fueron envueltos en el vivir de estas personas. Y entonces antes, fíjese que muchas veces, a veces escuchamos que hay un trueno en el cielo. ¿Y qué es lo que decimos? Normalmente la mayoría de las personas dice: va a llover. Esto como un ejemplo, porque el Señor le mostraba a Israel lo que iba a venir sobre su vida.
Dios nos muestra. Y entonces había amenaza de ruina y de destierro. Pero cuando uno, por ejemplo, uno tiene un trabajo y cuando ya lleva mucho tiempo en el trabajo, ya domina uno la situación y domina el trabajo. Y eso hace que uno entre en un exceso de confianza, pero de confianza en las habilidades de uno. Israel se confió y empezó a practicar el paganismo, empezó a adorar a otros dioses, empezó a comportarse como gente del mundo. Así me entiende mejor, como gente del mundo. Y entonces por un tiempo no pasaba nada y Dios les mandaba profetas para que les hablara, porque los profetas tenían la particularidad y tenían el privilegio de llevar la palabra bendita del Señor. Porque la palabra del profeta era, hermano, el propósito que se volvieran de sus malos caminos. Pero ellos no hicieron caso. Entonces aquí dice en el versículo 10: alcen por los montes lloro y por lamentación. Y ellos han de haber dicho: ¿por qué voy a llorar por un monte? Porque es la forma en que habla el Señor. El Señor habla muchas veces a través de la naturaleza. Claro que hoy nos habla a través de su palabra y por su Santo Espíritu, para que nosotros podamos entender mucho mejor esta vida espiritual. Y entonces el Señor, primero vino una amenaza de ruina y de destrucción, pero como ellos dijeron, como nosotros somos el pueblo de Dios, hermano, cuando vino la plaga aquella del coronavirus, ¿murieron cristianos o no? Sí. Claro que murieron. Se contaminaron y murieron. Porque no solamente cristianos, sino que hay hombres que muchas veces, hermanos, a mí no me pasa nada. Y es el peor error que nosotros podemos cometer. Porque no somos invulnerables. El único que ha derrotado al pecado, al diablo y a la muerte se llama Jesucristo. Y entonces el Señor, como amaba a su pueblo, como usted ama a un hijo y le llama la atención al hijo y al hijo no le gusta, ya pasamos nosotros, muchos de nosotros por ahí, no desconocemos eso. Le tocó un par de viejitos bravos que lo desgraciaban. Y ya cuando usted creció, dijo: no me voy a ir de aquí. Bueno, y algunos se fueron y ya no me tienen que contar cómo les fue. Y ahora viene el Señor y le habla a su pueblo y dice: levanten las manos, alzad por los montes lloro. Y entonces, y lamentación, dice aquí la palabra, y una elegía, era una especie de poesía por los pastos del desierto, porque era una de las últimas veces que ellos iban a ver pastos en el desierto. Pero cuando las cosas no ocurren, uno no cree. Por ejemplo, hace unos años atrás, no tantos, había mucha gente que vivía a las faldas del volcán de fuego. Todos son de fuego, pero como aquí en Guatemala le pusieron a uno volcán de agua. Y no era que fuera de agua, sino que el cráter estaba tapado por tierra. Eso es cuestión de años. Y la lluvia caía y caía y caía y caía. Entonces se fue acumulando mucha agua durante años.
Y en un invierno prolongado, que cayó más lluvia que de lo común, se abrió una fisura en el cráter y empezó a correr toda el agua por ahí, a tal grado que ahogó y destruyó toda una población, y se ahogaron y murieron muchas personas. Y eso ya lo sabe usted, se lo han de haber tenido que enseñar en historia de Guatemala. Y tuvieron que salir de ahí y pasarse a lo que es Antigua, pero quedó las brechas de lo que ocurrió en aquella ocasión, ¿verdad? La gente no murió por la lava, sino por el agua. Y si ese volcán hubiese sido realmente de agua, el agua que hubiera echado era caliente, no fría. Bueno, pero en fin, por eso ahora la palabra dice aquí: alzaré por los montes lloro, alzaré por los montes lamentación, y una poesía por los pastos del desierto. Está hablando el profeta porque Dios le había mostrado que iba a haber una catástrofe ahí. Y entonces, oiga, porque han sido desolados y nadie pasa por ellos. Por eso una de las tareas del diablo, hermano, es querernos hacer sentir a nosotros que estamos solos. Pero desde el día que usted y yo vinimos a Cristo, jamás volveremos a estar solos, porque Jesús, el Señor de señores, está con nosotros y está por nosotros. Y entonces les estaba hablando el Señor a través de Jeremías, porque han sido desolados los pastos del desierto. Nadie pasa por ellos, porque en un desierto ni se oye bramido de ganado. Esto quiere decir que antes que ocurriera esta sequía, entonces habían pastos, había ganado en el que se podía criar en este desierto. Desde las aves del cielo hasta las bestias se han ido. Esto es tremendo, porque fíjese que cuando va a haber una catástrofe, los primeros que perciben esa catástrofe son los animales. Y empiezan a huir, y se empiezan a ir, y se empiezan a ir. Solo el hombre no hace caso. ¿Cómo me voy a ir si aquí esta casa me costó? Y esa casa va a servir para que lo entierren ahí también a través de la catástrofe. Entonces han sido desolados. Ya no se oía el canto de las aves, ya no había nada, había un desierto, no había ganado, no se oía el bramido del ganado. Las aves, desde las aves del cielo hasta las bestias, han huido y se han ido. Es increíble la percepción que tienen los animales sobre este tipo de eventos, hermano. Cuando van a venir, no sé, pero ellos lo perciben, hermano, y empiezan a caminar, a irse de ahí, menos nosotros los hombres. Porque muchas veces nosotros, hermano, apreciamos o queremos o tomamos las cosas como que verdaderamente fueran de nosotros, hermano, y realmente toda la tierra y su plenitud es del Señor. Nosotros aquí estamos para mientras. Pero aquí la palabra, el profeta está hablando que ya no se oye el bramido del ganado, porque está hablando. Un profeta hablaba antes de que las cosas ocurrieran, y eran cosas que iban a ocurrir. En eso se identificaban los verdaderos profetas,
y los falsos profetas que habían en aquel tiempo. Que lo que ellos decían se cumplía. Y entonces dice acá que el ganado iba a desaparecer, que las aves del cielo, que las bestias iban a huir. Solo el hombre no hace caso. Un día dos borrachos trataron de volar a un burro. Sacaron la botella y le metían y el burro no tomó, fíjese usted. Y algún bolo que burro, porque este era buen licor. Pero entonces huyeron las aves del cielo, las bestias del campo se habían ido. Mire. Y entonces huyeron porque la tierra se iba a enlutar y se iban a oscurecer los cielos ante lo que iba a venir de parte del Señor, porque iba a venir un juicio contra Israel. Porque Dios constantemente les hablaba de su palabra. Y ellos lo que hicieron fue tomar y agarrar las costumbres de las naciones. Y las naciones los llevaron al paganismo a tal grado que ahora ellos adoraban los ídolos de aquellas naciones. Entonces el Señor, hermano, ya no les habló de una forma amorosa, sino que les presentó lo que iba a acontecer contra ellos. Pero tampoco hicieron caso, porque aquí dice: las aves del cielo, hasta las bestias han huido y se han ido. Miren, haré de Jerusalén un montón de ruinas. Una guarida de chacales. Lo que Dios está hablando es de que le va a mostrar al hombre su justicia. La justicia de Dios, mire, al traer sobre sí mismo destrucción. Y entonces dice aquí, una guarida de chacales, y de las ciudades de Judá una desolación sin habitantes. Trata de convencer al pueblo de Dios, hermano, a su pueblo de la justicia de Dios. Al traer sobre sí mismo destrucción. Pero ¿por qué van a venir? ¿Por qué va a venir el pecado? Destruye. Así es. Si viene un hombre cristiano, una pareja cristiana, y él o ella es seducido por el acoso de una persona del sexo opuesto, va a traer destrucción. Ese hogar se va a destruir, porque el pecado trae destrucción. Y para que el pecado no destruya, hay cosas que nos pueden gustar a nosotros, hermano, que no le gustan al Señor, pero a nosotros sí nos pueden gustar. Entonces eso es lo que hay que denunciar. Por ejemplo, espero que no, pero aquí puede haber personas, hombres o mujeres, que les atrae la pornografía. Le digo porque anteriormente, hermano, conocí a un hombre que se sentaba en uno de los lugares donde usted se sienta y perdió su hogar porque cayó en garras de la pornografía, y su esposa al final se dio cuenta de lo que él estaba haciendo en altas horas de la noche. Claro, los adelantos tecnológicos no estaban tan avanzados como están ahora, porque hoy usted puede recibir una llamada de un amigo o de una amiga que lo pretende o lo acecha, y se le olvida borrarla, y otro
El marido se lo puede encontrar o la mujer se lo puede encontrar. Porque ni para pecar bien servimos. Gracias a Dios, ¿verdad? Somos ya algo atarantados todavía, ¿verdad? No fui yo, dijo el diablo, vaya, y con la colota hasta allá, ¿verdad? No puedo esconder la cola. Parecía cristiano y de la liberación del Espíritu. Entonces, dice en el versículo 11, haré de Jerusalén. ¿Quién está hablando ahí? El profeta. Un montón de ruinas. Es que nosotros no consideramos lo que nos puede pasar. Si nosotros no dejamos que nos recorten las uñas, vamos a ser muy nudos. Manos largas. Y claro, es motivo de risa. Pero yo le llevo un poquito de más años a usted. Y he visto en este evangelio hogares que se han destruido, que hasta envidia me daba porque parecían tortolitos dándose de comer en la boca uno al otro. Pero si así le daba al amante también, o a él o a ella. El pecado tarde o temprano es descubierto. Esos hombres inteligentes, que ya quisiera yo tener la inteligencia que ellos tienen, pero mejor así algo burro, yo mejor así, hermano, algo atarantado. Porque esos profesionales, hermano, roban millones, comercian con la salud del pueblo, no les importa. Se vence la medicina y solo le cambian de etiqueta y le ponen 5 años más. Si no lo que me hacía antes, ahora ya no me hace la medicina y no estamos tomando medicina vencida. Porque esos son los alcances del hombre. Quiere riqueza y no le importa a expensas de quién y cómo, hermano. Porque esa es la tarea del diablo. El diablo le ofreció al Señor enriquecerlo, y muchas veces nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por ello. Y está bien, tenemos necesidad de trabajar, pero llévense su mente lo que el Señor le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Se vuelve en el trabajo. ¿Y por qué se duerme en el culto? Que el trabajo le interesa. Y la tarea del diablo es cansarnos y cansarnos y cansarnos y cansarnos, y que usted tiene privilegio, y cuando se está poniendo el vestido o se está poniendo la camisa, estoy cansado. Pero si le ofrecieran otras cosas que le interesan a usted, creo que accedería. Por eso aquí la palabra dice: voy a hacer de Jerusalén un montón de ruinas. De Jerusalén, la ciudad amada. Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor Jesús, caminó por ella: tú que matas a los profetas. Pero no crea que los mataba con arma, con ametralladora ni con espada. No. ¿Sabe cómo lo mata el diablo a uno? Diciéndole a uno que uno es algo en el evangelio. El gran apóstol, el gran pastor, vamos para abajo, el gran diablo, el gran cantor. Si quiso el abusivo, quiso exaltar al Cristo de la gloria, y ahora nosotros que somos más susceptibles,
Pero cuando viene uno que te está, mire, yo aquí me ha pasado de todo. Y había un hermano que ese era especial, ese hermano. Cuando bajaban de aquí los esperaba ahí, miren dónde está la primera grada. Hoy si no cantaste nada, métete con Dios. Fíjese que aquí hay gente que le cae mal a usted. Usted que es espiritual. Y ahora el que es del diablo. ¿Por qué le cae mal? ¿Por su cara? ¿Por sus comentarios? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros estamos aquí porque éramos pecadores y Cristo Jesús nos quitó ese pecado, nos perdonó del pecado. Entonces tendremos que ser gente agradecida con el Señor. Entonces aquí viendo en la palabra, dice: haré de Jerusalén un montón de ruinas. Mire, porque una guarida de chacales, y de la ciudad de Judá voy a hacer una desolación sin habitante. Y entonces, a manera de pregunta, en el versículo número 12 dice: ¿quién es el hombre sabio que entienda esto? Porque no, eso no se iba a conseguir, porque en ese momento ellos estaban en bonanza. Pero gracias a Dios, mire hermano, hay hombres, bueno, ha tenido que tratar Dios con nosotros, en el sentido de permitir que nosotros, hermano, estemos hasta abajo. Y cuando estamos derrotados, que no tenemos esperanza, se abre, hermano, una página tan maravillosa. Y esa página que se abre, hermano, es la página de vida del Señor Jesucristo para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice: el hombre sabio. El hombre sabio ve venir el mal. ¿Y qué hace? Se aparta. Pero viene el huracán y usted se compra una calzoneta para ir al puerto. Mas sin embargo, el hombre sabio, dice aquí la palabra, oiga, entonces entiende. ¿Quién es el hombre sabio? El hombre sabio que entienda esto. ¿A quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? Porque el país está arruinado, desolado como un desierto, sin que nadie pase por él. Ninguno quiere. Ninguno quiere. Le está hablando de Israel. No se daban por vencidos. No se daban cuenta de las cosas que estaban pasando. Y entonces el Señor les da una respuesta, y en el versículo, porque en el 12 es una pregunta, pero en el 13 viene la respuesta. Y respondió el Señor: porque han abandonado mi ley. Cuando las cosas no nos empiezan a salir bien o bien, es porque hemos descuidado ciertos parámetros nosotros del Evangelio. No descuidemos nuestra vida espiritual. A veces podemos descuidar nuestra vida de oración, nuestra vida de emoción. ¿Usted tiene devocional en su casa? ¿Usted tiene devocional? Amén. Bueno, gracias, hermano, que hay uno que tiene devocional. Devocionales, leer la palabra, es orar. Usted trabaja, está bien, pero le hablo de 10, 15 minutos. Un devocional que le va a nutrir, un devocional que le va a dar vigor, un devocional que le va a dar fuerza,
para las embestidas del enemigo. Porque si vamos nosotros sin fuerza, la fuerza, pero no la suya, sino la fuerza del Señor, porque vamos a poder sostenernos en las adulaciones. Vamos a poder estar sostenidos, hermano, en medio de muchas cosas que la gente nos mira y dice: ay, no, qué bueno, qué esto, qué lo otro. Pero nosotros sabemos que el único bueno se llama Jesucristo, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué le empiezan a salir malas cosas a uno? ¿Por qué las cosas a veces no encajan? ¿Por qué? Pues hay una razón. Y aquí está la respuesta. Miren. Y ya leímos el versículo 12, ¿verdad? Bueno, leamos el 13. Y respondió el Señor: porque han abandonado mi ley. ¿Y dónde estaba la ley? La ley está escrita. Ellos lo sabían también. Ley escrita. Han abandonado mi ley que puse delante de ellos, y no han obedecido mi voz, ni han andado conforme a ellas. ¿Qué decidieron? Hacer su propia voluntad, hacer la voluntad de la carne. Sujete a la carne, sujete un día a la carne. La carne, el deseo de ir, conocer y esto. Este año no vamos, hasta el otro vamos a ir. Sujetemos la carne quiere muchas cosas. Pero a la carne hay que enseñarle que no manda, que el que manda en la vida de nosotros se llama Jesucristo. A través del Espíritu Santo, Él es el que gobierna nuestra carne. Sí. Por eso es que, mire, servirle al Señor, a uno le preguntan si uno anhela servirle al Señor. Y entonces servirle al Señor, claro, cuando yo le hablo de esta manera, como que es demasiado radical para nosotros, pues, ¿verdad? Pero ahora los pastores, por ejemplo, necesitamos vacaciones, ¿no? El día del trabajo. Este no es un trabajo, este es un deleite servirle al Señor, porque el Señor tiene ángeles para que hagan esto, mas sin embargo nos dio la oportunidad a nosotros, hermanos, de servirle, que somos la raza más insignificante que hay en el universo, pero todo esto es para la gloria y para la honra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ellos en el versículo 13 dice: respondió el Señor. ¿Y por qué, Señor? Porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos, y no han obedecido mi voz, ni andando conforme a ella. ¿Qué decidieron entonces? Hacer su propia voluntad, hacer la voluntad de la carne, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones. Si no nos cambian el corazón a nosotros, hermanos, vamos a tener problemas. Nuestro corazón es terco. ¿Sí? Sabemos que el adulterio puede destruir un hogar, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿por qué caminamos en el filo de la cuadra, de la banqueta? Por eso el Señor está hablando acá, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos, y no han obedecido mi voz, ni han andado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los baales, tal como sus padres les enseñaron. Baales, la idolatría. Le está hablando Jeremías al pueblo del Señor, no le está hablando a una comunidad pagana, no, al pueblo de Dios. Por tanto, como Dios ya se dio cuenta, porque Dios no puede ser burlado, ni tampoco hay nada oculto que Él no sepa,
Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí yo daré de comer ajenjo a este pueblo. Era algo amarguísimo, hermano, y le voy a dar de beber agua envenenada. Está diciendo Dios a través de Jeremías. Miren, trasladémoslo a nuestros tiempos. Es cuando uno ya no le parece nada. Tiene 10 vestidos y dice: no tengo que poner 50 pares de zapatos. Ay, qué feos. Dice: ¿para qué los compró? Yo creo que muchos de nosotros tenemos abundancia de cosas, hermano, ¿verdad? Y entonces por eso el Señor dice: les voy a dar un corazón terco, le voy a dar agua envenenada, un corazón terco. Y a través de eso van a expresar la amargura. Y entonces dice: los esparciré entre las naciones que no conocieron. ¿Lo cumplió el Señor? ¿Sí o no? Vale. Ni ellos ni sus padres. Y enviaré tras ellos la espada hasta aniquilarlos. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad, versículo 17, llamad a las plañideras que vengan, enviad por las más hábiles que vengan. Vaya. Las plañideras eran gente que contrataban para llorar. Por ejemplo, un funeral, mire, ¿por cuánto me cobra por llorar 3 horas? Le cobro tanto y le voy a regalar media hora más. No sentía nada. Era un negocio, era un oficio, las plañideras. Y entonces aquí está hablando: considerad, llamad a las plañideras que vengan, enviad por las más hábiles que vengan, las que lloraban como ruiseñor. Así que entonces que se apresuren y eleven una lamentación por nosotros, para que derramen lágrimas nuestros ojos. ¿Por qué? Para que llore usted tiene que tener un problema, algo muy difícil para que llore. Eso es lo que pasaba aquí. Pero ahora Dios nos dio su amor. Y cuando sentimos nosotros en nuestro corazón cuán grande amor me ha dado el Señor, y el amor que nos dio se llama Cristo, tu Hijo amado. ¿Sí? El Señor, nosotros al venir, nosotros sin Cristo somos gente insensibles, gente que aborta y otro que le paga para que aborte. Eso, ¿qué es abortar? Matar a una criatura con consentimiento del marido. No dije esposo, del marido. Porque nuestro corazón se ha vuelto insensible. Las jovencitas quieren sexo, pero no quieren quedar embarazadas. Y hace unos días tuve que orar yo por una jovencita, 18 años. Y ahí estaba el marido a la par. Y le dijeron que hasta cuando tuviera el muchachito se casaba. Mentira. Pero eso pasa cuando no hacemos caso. Entonces, mire, aquí dice, aquí vamos a ir. Versículo 16. Esparciré entre las naciones que no conocieron ni ellos ni sus padres, y enviaré tras ellos la espada hasta aniquilarlos. Es increíble. Yo me recuerdo un barco que salió con gente de Israel, hermano, a ver dónde estaban, y salieron para América y llegaron a las costas de Cuba y no los dejaron que bajaran, porque entonces gobernaba Fidel Castro ahí, y los echaron.
y tenían hambre, y tenían necesidad, y tenían un montón de cosas. Eran del pueblo de Israel. Israel, un pueblo sufrido. Usted va a la China, hay israelitas. Usted va a la Patagonia, hay israelitas. Usted va al África, hay israelitas, porque fueron esparcidos por todas partes del mundo. Y toda esta gente sabía de la palabra del Señor, porque Dios se encargó de que le hablaran de la palabra del Señor. Y entonces esta gente estaba esperando a un Salvador, y el Salvador vino y no lo conocieron, porque ese Salvador se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Entonces dice: considerad, llamen a las plañideras que vengan, enviad por las más hábiles para llorar. Las más hábiles para ayudar, que vengan, que se apresuren y eleven una lamentación por nosotros, para que derramen lágrimas nuestros ojos y fluya agua de nuestros párpados. Qué lindo es aquella gente que está sensible al Espíritu, que las caricias del Espíritu hacen que broten lágrimas de sus ojos a través de los... No porque cantemos bien, no porque prediquemos bien, no. Tienen un corazón sensible a la voz del Señor. Pero se había perdido la sensibilidad. Cuando se pierde la sensibilidad, se cometen cosas tan tremendas como los abortos, por ejemplo. Es matar a una criatura indefensa. En la Segunda Guerra Mundial había un médico, y ese médico les ponía una vacuna, una droga seguramente que exterminaba a las mujeres que aparecían embarazadas, a las hebreas. Y dice que ellos veían a través de las cámaras que ya existían desde ese tiempo, cómo cuando iba entrando el veneno en el vientre de la madre para alcanzar, dice que la criatura que estaba ahí formándose se iba y se iba y se iba y se iba, y cuando ya no había lugar para huir más de aquel veneno que llegaba, le hacía pedazos y lo mataba. Así somos los hombres que no tenemos a Cristo. Gracias a Dios que podemos errar, podemos cometer un pecado, pero rápidamente corremos al altar a decirle al Señor que perdone nuestros pensamientos, que perdone nuestra iniquidad, que perdone nuestras acciones, porque Dios es grande y poderoso y mandó a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, con esto terminamos, subimos, hermanos, porque voz de lamentación se oye desde Sión. Como hemos sido arrasados, en gran manera estamos avergonzados, porque tenemos que abandonar la tierra, porque han derribado nuestras casas. Oíd pues, mujeres, la palabra del Señor, y reciba vuestro oído la palabra de su boca, y enseñad lamentación a vuestras hijas, y endecha a cada una a su vecina, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios, exterminando a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. ¿Sabe qué? Cuando yo veía esto en la tarde o en la mañana, ¿sabe qué? ¿Cómo veía esto? Yo veía la pandemia, cómo se metió en nuestras casas, cómo se metió en nosotros, porque muchos de los que estamos aquí hoy tenemos mayor razón para darle gracias al Señor, porque nos libró de la muerte del pecado y nos libró de la muerte de la pandemia.
Y eso solamente Cristo lo puede hacer.